¿Alguna vez te han herido tan profundamente que sentiste que no volverías a ser la misma persona? Te traicionaron cuando más necesitabas apoyo. Te atacaron sin motivo. Te abandonaron justo cuando más los necesitabas. Te rompieron y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Alguna vez te preguntaste dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? Y si te dijera que en ese momento exacto, cuando tu corazón sangraba, cuando llorabas en silencio, cuando pensaste que Dios se había olvidado de ti, Él estaba más cerca de lo que jamás imaginaste, trabajando en lo invisible, tejiendo una restauración que hoy comienza a revelarse en tu vida. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar para siempre tu manera de ver el dolor. Hoy vamos a desenterrar un secreto del reino que muy pocos conocen. Dios no solo te consuela cuando te hacen daño. Él trabaja activamente en medio del dolor para levantar algo glorioso que ni siquiera tú sospechas. No te equivoques. Este no es un mensaje cualquiera. No es una palabra más de ánimo. Es una llave espiritual. Una estrategia divina, una revelación que puede resignificar cada lágrima que has derramado, porque escucha esto con atención. El dolor no es el final de tu historia, es el inicio del capítulo donde Dios empieza a escribir su gloria en tu vida. A lo largo de este video, vamos a explorar 14 momentos bíblicos donde Dios actuó cuando sus hijos fueron heridos, traicionados, abandonados o dañados. Pero no lo hizo como nosotros esperaríamos. No vino con castigos, venganzas ni represalias. Dios lo hizo con sabiduría eterna, con amor quirúrgico y con un plan que transformó el daño en destino, la herida en propósito, la traición en impulso hacia la promesa. ¿Qué aprenderás hoy? Aprenderás que hay un diseño en tu dolor, que Dios está trabajando, aunque no lo veas, que tus heridas no son señales de derrota, sino pruebas de que el enemigo quiso destruirte, pero no pudo, y que hay una justicia divina que no se olvida de los que sufren. Vas a entender por qué tu corazón sigue latiendo, a pesar de todo. ¿Por qué estás viendo este video justo hoy? ¿Por qué tu historia aún no terminó? Porque lo que te hicieron no será tu final, será tu testimonio. Ahora, antes de continuar con este estudio bíblico profundo, quiero invitarte a hacer algo que, aunque pequeño, tiene un impacto poderoso. Escribe en los comentarios esta frase como declaración de fe: paz en Cristo. Al hacerlo, estarás comprometiéndote con tu sanidad, con tu restauración, con tu proceso. Estarás dejando una huella espiritual en este canal, que es mucho más que un canal. Es una casa de palabra, un refugio para almas cansadas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, YouTube se ve forzado a mostrar este contenido a otras personas que también han sido heridas, y tú te conviertes en parte de su sanidad. Tú también pasas a ser instrumento de restauración. Gracias por hacer eso. Eres parte activa de esta comunidad de fe. Te felicito, porque al apoyar este tipo de contenido, estás construyendo un altar digital donde muchos encuentran a Dios sin tener una iglesia cerca. Tu clic, tu comentario, tu suscripción son semillas espirituales. Y créeme, todo lo que se siembra en Dios se cosecha en multiplicación. Y quiero que lo sepas. Hay personas que ya han encontrado respuestas, consuelo y dirección solo por haber visto este contenido hasta el final. No subestimes lo que Dios puede hablarte aquí. Incluso, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Así que quédate. No te distraigas. No pongas pausa. Este mensaje viene directo al corazón de tu herida. Y Jesús será quien lo cierre desde adentro. Prepárate porque ahora sí,
Vamos a comenzar con el estudio, y lo que está por revelarse te va a estremecer el alma. José en la cisterna. Cuando el rechazo es el inicio del propósito oculto, hay heridas que no sangran por fuera, pero duelen como si el alma estuviera rota. Y una de las más dolorosas es el rechazo de quienes más amamos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido el peso del desprecio de aquellos en quienes confiabas, de los que creías que te protegerían? José, el hijo de Jacob, conocía ese dolor. Y no solo lo conocía, lo vivió en carne propia. No fueron enemigos externos quienes lo traicionaron, fueron sus propios hermanos, su propia sangre. La Biblia nos dice en Génesis 37 que ellos le tenían envidia por los sueños que Dios había depositado en él. José soñaba en grande, soñaba con propósito, y eso incomodaba a quienes preferían vivir en la mediocridad. ¿Te suena familiar? A veces, tus sueños serán la causa de tu rechazo. Tu fe será motivo de burla, tu pureza, motivo de odio, tu obediencia, motivo de exclusión. Pero escucha esto con atención. No estás siendo rechazado, estás siendo redirigido. José fue echado a una cisterna, un pozo oscuro, profundo, solitario y frío. Un lugar donde el eco de su voz no tenía respuesta. ¿Cuántas veces tú también has estado allí, en tu cisterna, en ese lugar invisible donde clamas y nadie responde, donde tus lágrimas caen y nadie las nota? Pero aquí viene el punto que puede transformar tu visión. La cisterna no fue un castigo, fue una plataforma. Fue el primer peldaño de un proceso divino que llevaría a José al palacio. Sin esa herida, sin ese rechazo, sin esa traición, nunca habría llegado a Egipto. Y sin Egipto, jamás habría cumplido el sueño que Dios le mostró. Dios permitió el daño, no porque no amara a José, sino porque su propósito era más grande que su comodidad. Y lo mismo está ocurriendo contigo. Lo que hoy vives como traición, lo que sientes como injusticia, ese pozo al que te arrojaron, quizás con palabras crueles, con abandono, con maltrato emocional, es solo el punto de partida de algo más. Alto. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Que cuando parece que todo se detiene, Dios sigue orquestando los pasos en lo oculto. Los hermanos de José pensaban que estaban acabando con él, pero en realidad estaban colaborando con el cielo. Vendieron a José a unos mercaderes, y ellos lo llevaron exactamente al lugar donde Dios necesitaba que estuviera. Dios usó a los traidores como transporte al destino. Eso es fuerte y es real. A veces quienes te hacen daño están siendo sin saberlo peones en el tablero del cielo. Dios los permite, no para destruirte, sino para dirigirte. El plan de Dios no fue destruido en la cisterna, empezó a cumplirse ahí. Y aquí viene una revelación profunda. Muchas veces el cielo empieza su obra justo cuando tú piensas que todo terminó. No maldigas la cisterna, no reniegues del dolor, no pienses que Dios se olvidó de ti. La cisterna es el silencio antes del milagro. ¿Y sabes por qué José no se quebró del todo en esa cisterna? Porque Dios ya había sembrado sueños en su corazón, y los sueños de Dios son resistentes a la traición. La palabra que Él pone en ti es más fuerte que el pozo al que te tiren. Puede que hoy te sientas rechazado, traicionado, abandonado, pero estás justo donde debes estar para que Dios comience su obra mayor en ti. No lo dudes, el lugar de tu herida será el escenario de tu testimonio, porque así como a José, Dios también te levantará de la cisterna y te hará gobernador de lo que hoy no puedes ni imaginar. Jesús en Getsemaní, el dolor silencioso que antecede la gloria. Si el dolor de la traición de José fue profundo, el de Jesús en el huerto de Getsemaní fue insondable. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el amigo fiel, el sanador.
De tantos, ahora estaba completamente solo, y no porque no hubiera gente cerca, sino porque nadie entendía el peso que él llevaba. En Getsemaní, Jesús no fue herido por clavos ni por lanzas, sino por la soledad, el abandono y la angustia del alma. Has estado allí tú también, en ese momento donde nadie parece entenderte, donde incluso tus amigos más cercanos se duermen mientras tú te deshaces por dentro, donde el dolor es tan grande que no sabes si seguir o caer rendido. Jesús clamó al Padre con lágrimas de sangre, ¡sangre! Lucas 22:44 dice que su sudor se volvió como gotas de sangre. La ciencia lo llama hematohidrosis, un fenómeno rarísimo que ocurre solo bajo un estrés emocional extremo. Eso sentía Jesús, pero aquí está lo asombroso. Aunque Jesús pidió que se apartara de él esa copa, eligió beberla. ¿Por qué? Porque sabía que el dolor era necesario para que la gloria se manifestara, porque entendía que no hay redención sin sacrificio, y porque te amaba tanto que eligió ser herido para que tú fueras sanado. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no elimina el dolor, lo transforma. Jesús no fue librado de Getsemaní, pero fue fortalecido en medio de él. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tal vez tú estás en tu propio Getsemaní, esperando una respuesta que no llega, orando por algo que duele, suplicando por justicia, por paz, por alivio, y te preguntas, ¿dónde está Dios? Pero la verdad es que Dios está allí, observando tu entrega, sosteniéndote con una fuerza que aún no ves, escribiendo tu historia con lágrimas que Él mismo seca. Jesús no fue vencido por Getsemaní. Getsemaní fue el puente hacia la resurrección. Y aquí hay una clave profética para ti. Lo que hoy te aplasta, mañana será lo que te exalte. Lo que hoy te hace llorar, mañana será testimonio de tu fe. ¿Sabes qué pasó después de esa noche? Jesús fue entregado, juzgado injustamente, herido, humillado, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Y a su nombre se doblará toda rodilla. Si Él fue capaz de soportar ese dolor por amor a ti, ¿crees que ahora te va a abandonar en medio del tuyo? No. El mismo Jesús que lloró en Getsemaní es el que hoy te dice, no estás solo. Yo también pasé por ahí y salí victorioso para que tú también puedas vencer. Así que no huyas de tu Getsemaní. No maldigas tu momento de angustia. Allí se están definiendo batallas invisibles. Allí se están formando tus alas. ¿Recuerdas que en el bloque anterior dijimos que la cisterna no fue el final para José? Pues hoy te digo, el huerto no fue el final para Jesús. Y tú, tampoco terminas aquí. Este dolor no es tu sepultura. Es tu antesala a la gloria. Ana y las lágrimas en silencio. Cuando Dios escucha lo que nadie más oye, ¿has llorado alguna vez tanto que ni siquiera te salían las palabras? ¿Has estado en ese lugar donde tu corazón grita, pero tu boca ya no tiene fuerzas para pedir? Donde tu alma se arrodilla, aunque tu cuerpo esté de pie, haciendo vida normal. ¿Has sentido esa mezcla de dolor, fe, esperanza y resignación, todo al mismo tiempo? Entonces tú conoces el lenguaje de Ana. La historia de Ana, en 1 Samuel, capítulo 1, es una de las más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. No es una historia de guerras ni milagros estruendosos, es una historia de llanto, de oración, de fe silenciosa. Ana era una mujer estéril, en una época donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar hijos. Su situación era vista casi como una maldición. Pero no solo cargaba con la frustración de no concebir, también era provocada, burlada y humillada constantemente por Penina, la otra esposa de su esposo. Penina se burlaba, la hería, le recordaba su vacío. ¿Te suena conocido? También hay peninas en tu vida que se burlan de tu proceso, personas que se ríen de tu fe porque aún no ven tu milagro.
voces que te hacen sentir menos, inútil, olvidado por Dios. Mira lo que hizo Ana. No se defendió, no respondió a las burlas, no buscó venganza, no abandonó su fe. Fue al templo, se postró y oró. Pero su oración fue tan profunda, tan desgarradora, que ni siquiera salía sonido de su boca. Solo movía los labios, solo derramaba el alma, solo lloraba. Y entonces ocurrió lo increíble. Dios escuchó lo que nadie más pudo oír. El sacerdote Elí, al verla mover los labios sin emitir sonido, pensó que estaba ebria. «Mira qué fuerte. La juzgaron hasta en el templo». Pero Ana, con humildad y dolor a flor de piel, explicó: «No estoy borracha, estoy derramando mi alma delante del Señor». Y en ese momento el cielo se abrió, porque, amado oyente, el cielo no responde al grito de la boca, responde al clamor del corazón. Dios no necesita palabras bonitas ni oraciones perfectas. Dios responde a lo genuino, a lo roto, a lo honesto. ¿Sabes qué pasó después? Dios la bendijo, le dio un hijo, Samuel, pero más que eso, le devolvió la dignidad, la esperanza y el gozo. Dios tomó su dolor y lo transformó en legado, porque Samuel no fue cualquier hijo, fue un profeta, un juez, un líder espiritual que marcó la historia de Israel. Dios le dio más de lo que ella pidió. Y aquí está la clave para ti. Tus lágrimas no están siendo ignoradas. Tu dolor no es invisible para el cielo. Cada oración que hiciste en silencio, cada clamor que no dijiste en voz alta, Dios lo escuchó. Quizás, como Ana, no entiendes por qué aún no ha llegado tu respuesta, pero Dios está gestando algo en lo invisible, y lo que viene será tan poderoso que no solo te bendecirá a ti, sino a toda una generación. Y recuerdas, lo que dijimos de José y de Jesús, a ambos los hirieron, ambos lloraron, ambos fueron traicionados. Pero en todos los casos, Dios usó el dolor como vehículo hacia una gloria mayor. Con Ana no fue diferente, y contigo tampoco lo será. Tal vez hoy no tienes palabras, tal vez solo tienes lágrimas, y eso es suficiente, porque el Dios que escuchó a Ana también te está escuchando a ti. David y el rechazado por su familia. Cuando los que te menosprecian no conocen lo que Dios escribió sobre ti, ¿alguna vez sentiste que no contaban contigo? ¿Ni siquiera para soñar? ¿Que tu nombre no se mencionaba? ¿Que no estabas invitado a la mesa? ¿Que incluso en tu propia casa eras el último? El que no tiene voz, el que parece no tener un destino brillante, como si Dios hubiera olvidado incluirte en los planes. Si alguna vez te sentiste así, te tengo una noticia que puede darte aliento. Tú estás en la misma línea espiritual que el rey David. Sí, ese David de los salmos, del arpa, de la onda, del corazón conforme al de Dios. Pero antes de ser rey, antes de vencer a Goliat, antes de ser honrado por multitudes, fue despreciado por su propia familia. ¿Te imaginas? Ni sus hermanos creían en él. Su propio padre lo ignoró. Y sin embargo, fue él quien Dios eligió para reinar. La historia está en 1 Samuel 16. Dios le dice al profeta Samuel que vaya a casa de Isaí, porque entre sus hijos ha elegido al futuro rey de Israel. Isaí, emocionado, reúne a sus hijos más fuertes, más altos, más parecidos a lo que el mundo espera de un líder. Uno a uno pasan ante Samuel, pero Dios los rechaza a todos, hasta que Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y ahí Isaí, casi como si se le hubiera olvidado, responde: queda el menor, pero está cuidando las ovejas. No lo habían llamado. No lo consideraron digno de estar presente. No vieron en él nada que pareciera realeza. Y quizás tú también. ¿Sientes eso? Que te relegan al último lugar, que no confían en tus dones, que incluso tus propios familiares no creen que puedes llegar lejos, que todos avanzan y tú te quedas atrás. Pero escucha esto con todo tu corazón. Lo que los hombres no vieron en ti, Dios ya lo había escrito en su libro. Dios
no mira cómo mira el hombre. Dios no busca lo aparente, ni lo fuerte, ni lo grande. Dios busca lo oculto, lo sincero, lo quebrantado y lo fiel. Mientras David estaba en el campo, en silencio, cuidando ovejas, tocando su arpa y peleando con leones que nadie vio, Dios lo observaba. Dios lo preparaba, Dios lo estaba formando. Y aquí viene algo poderoso. Muchas veces Dios permite que te dejen fuera para que aprendas a depender solo de Él. El campo, ese lugar donde no hay aplausos ni público, es donde Dios trabaja contigo, en secreto. Ahí te enseña a pelear batallas que nadie ve. Ahí forja tu carácter, ahí moldea tu corazón. Y cuando llega el tiempo, el cielo te llama. Y cuando el cielo te llama, nadie puede evitarlo. No importa si tu nombre no estaba en la lista. No importa si nadie apostaba por ti. No importa si te hicieron sentir como el menor. Dios dice, este es, úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre David. Allí, en medio de su familia, el mismo que había sido ignorado, fue ungido por Dios. Ese día, el cielo marcó la vida de David, y ese día fue solo el comienzo, porque Dios no solo lo eligió para reinar, Dios lo eligió para representar al Mesías en la tierra. Sí, Jesús sería conocido como el Hijo de David. ¿Te das cuenta del nivel de propósito? El muchacho que no contaba para su padre, contaba para Dios en 1900 generaciones eternas. Y aquí hay una palabra profética para tu corazón. No llores más por quien no te valoró. No mendigues más reconocimiento humano. No necesitas aprobación terrenal cuando ya fuiste elegido por el cielo. Quizás tú también estás en el campo hoy, solo, ignorado, rechazado. Pero mientras tanto, Dios está afilando tu onda, está afinando tu alabanza. Está dándote victorias privadas que más adelante serán tu testimonio público, y pronto el aceite correrá sobre tu cabeza, y los mismos que no te creyeron verán lo que Dios hará contigo, porque cuando Dios dice, este es, esta es, no hay olvido, ni desprecio, ni rechazo humano que lo impida, y lo que Él está preparando contigo va a silenciar a todos los que te subestimaron. Job y el misterio del sufrimiento, cuando lo que te pasa no tiene explicación, pero sí propósito. ¿Qué haces cuando no entiendes nada de lo que estás viviendo? Cuando te has esforzado por ser fiel, por caminar con integridad, por hacer lo correcto, y aún así la vida te golpea. Cuando todo se desmorona, cuando pierdes lo que amas, cuando ya no sabes si sigues en prueba o en castigo. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Esa es la historia de Job, un hombre justo, temeroso de Dios, intachable, un adorador verdadero, un padre ejemplar, un empresario próspero, y de repente, en cuestión de días, lo pierde todo. Todo pierde. Sus bienes, pierde a sus hijos, pierde su salud, pierde el apoyo de su esposa y por si fuera poco, sus amigos lo acusan. Imagínate el nivel de quebranto. Job no solo está sufriendo, está confundido, humillado y solo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Esa sensación de que todo se vino abajo y no sabes por qué, de orar y no sentir respuesta, de buscar a Dios y solo encontrar silencio, de ver cómo la gente te juzga sin entender tu proceso. Bienvenido al mundo de Job, pero más aún, bienvenido al tipo de dolor que Dios transforma en destino eterno. Porque lo que está en juego en la historia de Job no es solo su vida, sino la revelación de cómo actúa el cielo cuando la tierra no entiende. La Biblia nos muestra que detrás del escenario, Satanás se presenta ante Dios y plantea una pregunta peligrosa. ¿Teme Job a Dios por nada? En otras palabras, Job te sirve porque te ama o solo porque lo bendices. ¡Qué fuerte! Y entonces Dios permite que Job sea probado,
no porque lo odie, no porque lo haya abandonado, sino porque sabía que Job tenía un corazón que resistiría el fuego. Hay dolores que no vienen por tu pecado, sino por tu fidelidad. Hay pruebas que no llegan porque hiciste algo mal, sino porque estás tan cerca del propósito que el infierno quiere detenerte. Y aquí está la clave para ti. Dios no interviene de inmediato, pero tampoco se aparta. Él observa, Él mide, Él cuida los límites. Satanás no podía tocar a Job sin permiso, y aún con permiso, no podía ir más allá de lo que Dios permitía. Esto significa algo impactante. Dios confía tanto en ti que a veces permite que el proceso duela, porque sabe que no te vas a rendir. Y aunque Job cayó al suelo, se cubrió de ceniza, se rascó las llagas con un pedazo de teja. Aunque maldijo el día en que nació, jamás maldijo a Dios. Eso es adoración en el nivel más alto. Eso es fe sin condiciones. Eso es amar al Creador, incluso cuando no entiendes al Padre. Y al final, ¿qué ocurrió? Job recibió el doble de lo que había perdido. Pero más allá de la restitución material, recibió una revelación de Dios tan profunda que transformó su espíritu. Él mismo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué glorioso! El dolor que parecía absurdo terminó siendo la plataforma para ver a Dios cara a cara. Y tú, querido oyente, tal vez hoy estás como Job, roto, confundido, juzgado, solo. Quizás has llegado a este video buscando una señal, una respuesta, una explicación. Y lo que Dios quiere decirte es esto: no te he abandonado, estoy aquí, estoy en el proceso. Lo que vives no es tu final, es la semilla de tu destino. Estoy usando tu dolor para revelarte cosas que solo se comprenden. En la oscuridad no estás perdiendo, estás siendo preparado. Y pronto, cuando todo pase, cuando la tormenta se disipe, cuando el cielo vuelva a hablarte con claridad, vas a decir: valió la pena, porque ahora conozco a Dios como nunca antes. El perdón de José a sus hermanos. Cuando el amor vence el pasado, ¿cómo se hace para perdonar a quien te destrozó la vida y ni siquiera se arrepintió? ¿Cómo se puede mirar a los ojos de quienes destruyeron tus sueños, te traicionaron con frialdad, te dejaron tirado en el camino y aún así elegir amar, restaurar, bendecir? ¿De dónde sale esa fuerza que te permite decir: te perdono, incluso cuando el alma sangra por lo que te hicieron? Para responder eso, necesitamos entrar en lo más íntimo de una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia, la historia de José. Y no solo por lo que vivió, sino por lo que decidió hacer cuando por fin tuvo el poder de hacer justicia con sus propias manos. Volvamos por un momento a aquel día traumático. José era apenas un adolescente, ingenuo, lleno de sueños que Dios le había mostrado. Creía que sus hermanos lo amarían por su visión, creía que su padre lo protegería, creía que su camino sería tan glorioso como las imágenes que había recibido en sus sueños proféticos. Pero no fue así. El odio de sus hermanos lo sorprendió. El desprecio lo envolvió como una sombra. El complot fue frío, premeditado, brutal. Lo arrancaron del afecto de su padre. Lo despojaron de su túnica, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como un esclavo, como si no valiera nada. ¡Qué traición tan despiadada! ¿Puedes imaginar la confusión emocional de José? El miedo, el dolor, la incredulidad de ver a sus propios hermanos darle la espalda. Y luego, los años, años de esclavitud, años de silencio, años de lucha interna, de trabajo en tierra extranjera, de injusticias, como la falsa acusación de la esposa de Potifar, de prisiones que no merecía, de abandono, incluso por parte de aquellos a quienes ayudó. Cuánto tuvo que tragar su alma. Cualquier corazón humano se habría endurecido.
Cualquier otro se habría vuelto amargado, vengativo, frío. Cualquier otro, menos un corazón sostenido por Dios. Y ahí está el misterio de la gracia. José nunca dejó de creer, nunca dejó de servir, nunca dejó de crecer, aun estando encadenado. Y entonces, en un momento absolutamente divino, el cielo abre una nueva temporada. Faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. José es llamado, y lo que fue sembrado en él desde pequeño, esa unción profética, esa sabiduría sobrenatural, se manifiesta con poder. José pasa de la prisión al palacio, de la oscuridad al trono, de la humillación a la honra. Dios lo posiciona como el segundo al mando de toda la nación de Egipto. Ahora José administra los recursos del imperio, gobierna con sabiduría y se convierte en el hombre más influyente de su tiempo. Pero Dios no había terminado, porque llega el momento más fuerte de su historia. Los hermanos que lo traicionaron vienen a pedir alimento sin saber quién es él. José los ve, reconoce sus rostros, sus voces, su lenguaje. Ahí están, los mismos que lo despreciaron, los que destruyeron su infancia, los que inventaron su muerte, los que lo condenaron a una vida que él no eligió. Y José tiene el poder absoluto de hacer justicia. Podía encarcelarlos, humillarlos, vengarse. Y aquí es donde el cielo contuvo el aliento. ¿Qué hará el hombre que fue herido hasta los huesos cuando tiene en sus manos el futuro de sus agresores? José llora. Llora con todo el peso de los años, llora con la memoria de cada noche solo en la cárcel, llora con la ternura de quien ama más de lo que odia, y entonces dice las palabras que resquebrajan todo esquema humano de justicia. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis. Pero no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4, 5. Eso es el perdón en su forma más pura. Eso es mirar el daño y decidir transformarlo en propósito. Eso es dejar de ser víctima para convertirse en instrumento de salvación. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas oír esta verdad. El perdón no es olvidar lo que te hicieron. Es mirar atrás y ver que Dios escribió su gloria sobre tus heridas. Perdonar no significa que lo que te hicieron fue justo, no significa que fue fácil, ni que no te dolió. Perdonar es decir, Dios me sostuvo, y ahora elijo no permitir que el pasado me gobierne más, porque el perdón no cambia el pasado, pero redime el futuro. José no solo perdonó, cuidó a sus hermanos, les dio tierra, les dio comida, les dio paz, les dio gracia. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? Nosotros, que también lo traicionamos, que muchas veces lo vendimos por cosas mejores. Y aún así Jesús nos recibe, nos abraza y nos restaura. Hoy Dios te llama a soltar, a entregar el dolor, a decidir amar, porque el perdón no libera al otro, te libera a ti. Y cuando perdonas como José, puedes decir con lágrimas en los ojos, pero con un alma sanada: no fueron ellos, fue Dios, no fue destrucción, fue redirección, no fue el final, fue el comienzo. Pablo y el aguijón en la carne. Cuando Dios no quita el dolor, pero te da gracia para soportarlo. ¿Qué haces cuando oras, clamas, suplicas, y la respuesta de Dios no es lo que esperabas? Has tenido una carga en tu vida, una espina clavada, en el alma un dolor persistente que parece no desaparecer a pesar de tus oraciones. Y si te dijera que incluso el apóstol Pablo, ese gigante de la fe, ese instrumento de milagros, ese predicador que hacía temblar al infierno, vivió esa experiencia? Sí, Pablo, el mismo que fue llevado al tercer cielo,
que oyó palabras inefables, que resucitó muertos, que plantó iglesias, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ese hombre también tuvo un aguijón. La Biblia lo llama un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que lo atormentaba, que lo perseguía constantemente. Y aunque no se nos revela exactamente qué era, una enfermedad, una debilidad física, un tormento, emocional o espiritual, lo que sí sabemos es que era algo profundamente doloroso y humillante. Pablo oró 3 veces al Señor para que se lo quitara. 3 veces pidió al cielo con todo su corazón que lo liberara. Pero la respuesta de Dios fue otra. No fue un milagro, no fue sanidad, no fue liberación. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. ¡Qué respuesta tan desconcertante y al mismo tiempo tan celestial! Dios le estaba diciendo a Pablo, y hoy te lo dice a ti: no voy a quitarte esto, pero voy a darte algo aún más poderoso: mi gracia, mi fuerza, mi presencia, mi poder dentro de tu fragilidad. A veces Dios no responde como queremos, porque quiere mostrarnos una faceta de Él que solo se revela en la debilidad. Cuando tú no puedes, Él puede. Cuando tú caes, Él te levanta. Cuando tú lloras, Él te consuela. Cuando tú fallas, Él permanece fiel. Y es en ese lugar de vulnerabilidad donde Dios no te cambia las circunstancias, pero te transforma a ti. Pablo no fue liberado del aguijón, pero fue capacitado para vivir por encima de él. Y llegó a decir algo que solo alguien lleno del Espíritu puede afirmar: me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué paradoja divina! El mundo dice: eres fuerte cuando todo está bien. Pero el reino dice: eres fuerte cuando aprendes a depender del poder de Cristo que reposa sobre ti. Y tú, querido oyente, quizás hoy estás cargando con un aguijón, un dolor que no se va, una enfermedad crónica, una pérdida irreparable, una espina emocional, una debilidad que te avergüenza, y has clamado, y has orado, y has pedido que Dios te lo quite. Pero Él te dice hoy, con ternura divina: no te lo quito, porque estoy usando eso para que me busques, para que vivas rendido, para que no te gloríes en tu fuerza, sino en la mía. Dios no está lejos de tu dolor. Él no te ha ignorado. Él está contigo en el proceso. Y cada vez que esa espina te duela, cada vez que el aguijón te recuerde tu fragilidad, levanta los ojos al cielo y recuerda: su gracia es suficiente. Su poder reposa sobre ti. Su amor no depende de que seas perfecto, sino de que seas dependiente. Y si hoy sigues de pie, a pesar de lo que cargas, si no te has rendido, si sigues creyendo, si sigues adorando, es porque su gracia te sostiene. No estás derrotado, estás en proceso, y en ese proceso Dios te está revelando el secreto más hermoso de todos. No necesitas una vida sin dolor para vivir con propósito, solo necesitas una vida llena de gracia, y esa gracia ya te ha sido dada. Ruth y el abandono. Cuando todo parece perdido, pero Dios te conecta con tu destino. ¿Has sentido alguna vez que lo has perdido todo? ¿Has llegado a ese punto donde miras tu vida y no queda nada? Relaciones rotas, sueños desvanecidos, proyectos que no funcionaron, personas que se fueron. Y tú, de pie, sosteniendo los restos de una historia que ya no sabes cómo reconstruir. Si alguna vez estuviste en ese lugar, Ruth también. La historia de Ruth es una de las más bellas, intensas y cargadas de fe silenciosa que encontramos en la Biblia. Pero no te confundas. Ruth no nació dentro del pueblo de Dios. Ella era moabita, pagana, extranjera. Una mujer sin herencia, sin promesa, sin pasado glorioso. Y aún así,
Dios escribió con su vida una de las más grandes historias de redención. Ruth se casó con un joven israelita. Vivía en Moab. Tenía una suegra, Noemí. Todo parecía ir bien, hasta que la tragedia golpeó su casa. Su esposo murió. Su cuñado murió. Su suegro murió. 3 muertes, 3 duelos, 3 vacíos que no se llenan fácilmente. Noemí, su suegra, devastada, decide regresar a Belén, su tierra natal, y les dice a sus nueras: regresen a casa, no tengo nada más que ofrecerles. Orfa, una de ellas, lo acepta, llora y se va. Pero Ruth hace algo insólito, inexplicable. Se aferra a Noemí y pronuncia unas palabras que atraviesan los siglos con su fuerza espiritual. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y donde vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Qué declaración más poderosa, qué fidelidad, qué valentía en medio del dolor. Ruth no tenía nada, pero eligió seguir a Dios. Eligió ser fiel cuando lo más lógico era rendirse. Eligió caminar hacia un lugar desconocido, con un pueblo extraño y con una suegra amarga, porque sí, Noemí estaba amargada. Cuando regresó a Belén dijo: ya no me llamen Noemí, que significa agradable, llámenme Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha afligido. Y Ruth la siguió igual. ¿Cuántas veces tú también has caminado al lado de gente amarga, rota, herida, y aún así decidiste amar, cuidar, quedarte? Eso es fidelidad, eso es carácter, eso es amor sin condiciones. Y Dios honra eso, Ruth. No buscaba recompensas, no sabía lo que le esperaba, solo quería ser fiel. Y cuando llegan a Belén, las cosas no cambian de inmediato. Ruth se va a espigar al campo, a recoger los granos que los trabajadores dejaban caer. Era un trabajo humilde, de los pobres, de los invisibles. Pero en ese campo, Dios había preparado una conexión divina. Allí conoce a Buz, un hombre justo, rico, influyente y sobre todo, redentor. Buz la ve, pregunta por ella, se interesa por su historia y comienza a protegerla, a bendecirla, a hablarle con honra. Ruth había sido una viuda pobre, extranjera, sin herencia. Ahora está siendo redimida, restaurada y amada, porque Dios la posicionó en el lugar correcto, y eso no es casualidad, es gracia, favor divino, propósito en medio del caos. Ruth se casa con Booz. Tienen un hijo, Obed. ¿Y sabes quién es Obed? El abuelo del rey David, el antepasado de Jesucristo. La extranjera despreciada se convierte en parte del linaje del Mesías. La viuda rota se convierte en madre de generaciones eternas. La historia de abandono se transforma en destino eterno. ¿Te das cuenta? Cuando todo parecía perdido, Dios estaba escribiendo su mejor capítulo. Y hoy Él quiere hacer lo mismo contigo. Quizás te sientes como Ruth, has perdido mucho, ya no sabes qué hacer. Caminas con los restos de lo que fuiste, estás rodeado de silencio, de escasez, de soledad. Pero si decides decir, tu Dios será mi Dios, si eliges seguirlo incluso sin entender, si permaneces fiel en la oscuridad, Él abrirá campos nuevos. Él conectará tu vida con personas clave. Él levantará tu nombre donde pensaste que eras invisible. Y lo más glorioso, te usará para marcar generaciones. Te incluirá en su historia eterna, porque con Dios el abandono no es el final, es el punto de partida de algo que ni tú puedes imaginar. El regreso del hijo pródigo. Cuando Dios corre hacia ti, incluso después de haberte ido, ¿te has sentido alguna vez tan lejos de Dios que pensaste que ya no había vuelta atrás? ¿Has vivido momentos donde te sentías indigno de orar, de adorar, de siquiera pronunciar su nombre? ¿Has caído tan bajo que pensaste que Dios ya no querría saber nada de ti?
entonces necesitas escuchar y vivir la historia del Hijo Pródigo. Jesús contó esta parábola en Lucas 15, no como un simple ejemplo, sino como una revelación profunda del corazón del Padre. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos hizo algo que en la cultura de su tiempo era un insulto mortal. Pidió su herencia en vida. En otras palabras, Padre, dame lo que me toca. No quiero esperar a que mueras. Dame lo mío, y me voy. Y lo más impactante es que el Padre se la da. No lo retiene, no lo obliga a quedarse. Lo deja ir, porque el amor de Dios no es prisión, es libertad. Y si eliges irte, Él te deja ir, pero también te espera. El Hijo se va, y como muchos de nosotros en ciertos momentos de la vida, malgasta todo. Vive sin límites, despilfarra sus recursos, pierde sus amistades, y cuando el dinero se acaba, también se acaba el glamour. Entonces llega una gran hambre en aquella región. Y el hijo pródigo, antes lleno, ahora tiene que mendigar. Consigue trabajo cuidando cerdos, el nivel más bajo para un judío, y llega a un punto tan crítico que desea comer la comida de los animales. ¡Qué imagen más fuerte! El que era hijo, ahora vive como si fuera menos que siervo, y es justo ahí, en el punto más bajo de su vida, cuando ocurre algo glorioso, y volviendo en sí, ahí comienza el regreso, cuando el alma toca fondo, pero el corazón recuerda el amor del Padre. El joven dice: en casa de mi padre hay pan de sobra, me levantaré e iré. Y aquí empieza uno de los momentos más hermosos de toda la Escritura. El hijo vuelve, herido, humillado, sucio, cansado, sin dignidad. Planea un discurso: Padre, he pecado, ya no soy digno, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero mientras él aún estaba lejos, el Padre lo ve. Eso significa que lo estaba esperando, que cada día salía a mirar el horizonte con esperanza, que nunca dejó de creer que su hijo volvería, y cuando lo ve, el Padre corre, corre. El Dios del universo no espera de brazos cruzados. Él corre hacia el quebrantado, corre hacia el sucio, corre hacia el arrepentido, lo abraza, lo besa, lo cubre con su manto, le pone anillo en la mano, calzado en los pies, y ordena una fiesta, porque para el Padre el regreso del Hijo es más importante que su partida. ¡Oh, qué Dios tan bueno tenemos! No lo interroga, no le recuerda sus errores, no le exige explicaciones, solo lo ama. Y esta es la palabra para ti. Hoy, si alguna vez te alejaste, Dios no te ha desheredado. No te ha borrado de su memoria, no te ha cerrado las puertas, te está esperando. Y cuando des el primer paso de vuelta, Él correrá hacia ti. No importa lo que hiciste, no importa lo que perdiste, no importa cuánto tiempo estuviste lejos, hoy puedes volver, y volver no como esclavo, sino como hijo, porque Dios no tiene empleados espirituales. Tiene hijos redimidos, hijos amados, hijos restaurados, y tú, aunque hayas caminado por lugares oscuros, aunque hayas malgastado tu herencia espiritual, aunque hayas estado rodeado de cerdos y miserias, el Padre sigue mirando el camino, sigue esperando tu silueta, sigue creyendo en ti, y cuando te vea, no te señalará, te abrazará, porque el cielo celebra más por un hijo que vuelve, que por 1000 que se quedaron sin amor. El regreso del hijo pródigo, cuando Dios corre hacia ti, incluso después de haberte ido. ¿Te has sentido alguna vez tan lejos de Dios que pensaste que ya no había vuelta atrás? ¿Has vivido momentos donde te sentías indigno de orar, de adorar, de siquiera pronunciar su nombre? ¿Has caído tan bajo que pensaste que Dios ya no querría saber nada de ti? Entonces necesitas escuchar y vivir la historia del hijo pródigo. Jesús contó esta parábola en Lucas 15, no como un simple ejemplo, sino como una revelación profunda del corazón del Padre. Un hombre tenía 2 hijos,
y el menor de ellos hizo algo que en la cultura de su tiempo era un insulto mortal. Pidió su herencia en vida. En otras palabras, Padre, dame lo que me toca. No quiero esperar a que mueras. Dame lo mío. Y me voy. Y lo más impactante es que el Padre se la da. No lo retiene, no lo obliga a quedarse. Lo deja ir, porque el amor de Dios no es prisión, es libertad. Y si eliges irte, Él te deja ir. Pero también te espera, el Hijo se va. Y como muchos de nosotros en ciertos momentos de la vida, malgasta todo, vive sin límites, despilfarra sus recursos, pierde sus amistades, y cuando el dinero se acaba, también se acaba el glamour. Entonces llega una gran hambre en aquella región. Y el hijo pródigo, antes lleno, ahora tiene que mendigar. Consigue trabajo cuidando cerdos, el nivel más bajo para un judío, y llega a un punto tan crítico que desea comer la comida de los animales. ¡Qué imagen más fuerte! El que era hijo ahora vive como si fuera menos que siervo, y es justo ahí, en el punto más bajo de su vida, cuando ocurre algo glorioso, y volviendo en sí. Ahí comienza el regreso, cuando el alma toca fondo, pero el corazón recuerda el amor del Padre. El joven dice, en casa de mi Padre hay pan de sobra, me levantaré e iré. Y aquí empieza uno de los momentos más hermosos de toda la Escritura. El hijo vuelve, herido, humillado, sucio, cansado, sin dignidad. Planea un discurso. Padre, he pecado, ya no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero mientras él aún estaba lejos, el Padre lo ve. Eso significa que lo estaba esperando, que cada día salía a mirar el horizonte con esperanza, que nunca dejó de creer que su hijo volvería, y cuando lo ve, el Padre corre, corre. El Dios del universo no espera de brazos cruzados. Él corre hacia el quebrantado, corre hacia el sucio, corre hacia el arrepentido. Lo abraza, lo besa, lo cubre con su manto, le pone anillo en la mano, calzado en los pies, y ordena una fiesta. Porque para el Padre el regreso del Hijo es más importante que su partida. ¡Oh, qué Dios tan bueno tenemos! No lo interroga, no le recuerda sus errores, no le exige explicaciones, solo lo ama, y esta es la palabra para ti. Hoy, si alguna vez te alejaste, Dios no te ha desheredado, no te ha borrado de su memoria, no te ha cerrado las puertas, te está esperando. Y cuando des el primer paso de vuelta, Él correrá hacia ti. No importa lo que hiciste, no importa lo que perdiste, no importa cuánto tiempo estuviste lejos. Hoy puedes volver, y volver no como esclavo, sino como hijo, porque Dios no tiene empleados espirituales, tiene hijos redimidos, hijos amados, hijos restaurados. Y tú, aunque hayas caminado por lugares oscuros, aunque hayas malgastado tu herencia espiritual, aunque hayas estado rodeado de cerdos y miserias, el Padre sigue mirando el camino, sigue esperando tu silueta, sigue creyendo en ti, y cuando te vea, no te señalará. Te abrazará, porque el cielo celebra más por un hijo que vuelve, que por 1000 que se quedaron sin amor. El hombre de la mano seca, cuando Jesús te llama al frente para restaurar lo que ocultas, ¿qué haces cuando tu herida es visible, pero aún así intentas esconderla? Has vivido con una parte de tu vida paralizada, seca, sin fuerza, y aún ¿así sigues caminando, aparentando, disimulando delante de los demás? Hay batallas que no sangran por fuera, pero que día tras día te hacen esconder lo que eres. Y muchas veces el alma termina encogida como aquella mano seca, escondida entre la manga de la dignidad, la religión o el miedo. En Marcos 3, Jesús entra a la sinagoga, y allí, entre la multitud, está un hombre con la mano derecha seca. La Biblia no nos dice su nombre, no nos da muchos detalles. No sabemos si era joven, viejo, rico o pobre.
Solo sabemos una cosa, tenía una mano seca, y eso en su contexto era una vergüenza pública, una deformidad, un estigma. Probablemente ese hombre vivía ocultando su mano para evitar el juicio cruel de la sociedad religiosa de su tiempo. Pero ese día Jesús está allí. Y aunque hay fariseos observando con intención de acusarlo, el maestro pone los ojos en el que está herido, no en el más sabio. No en el más santo, no en el que sabe fingir bien, en el que tiene algo seco, marchito, inmóvil. Y entonces ocurre algo que rompe toda lógica religiosa. Jesús lo llama al frente, levántate y ponte en medio. ¡Qué fuerte! Jesús no lo sana en privado, no le da una palabra en secreto, lo expone, lo invita a salir del escondite, lo llama a la luz, y eso puede ser incómodo. ¿Cómo mostrar lo que por años has tratado de ocultar? ¿Cómo poner delante de todos lo que te avergüenza? ¿Cómo aceptar que necesitas ayuda cuando tu orgullo religioso te enseñó a fingir que todo está bien? Pero aquí hay una verdad que te puede liberar. Dios no puede sanar lo que no estás dispuesto a mostrar. Él quiere restaurar lo que escondes, y no para humillarte, sino para glorificarse. Ese hombre, al escuchar la voz de Jesús, pudo haberse negado. Pudo haber dicho, no, yo estoy bien. Pudo haberse escabullido entre la multitud, pero no lo hizo. Se levantó y se puso en medio, con su debilidad expuesta, con su vergüenza visible, con su mano seca a la vista. Y entonces Jesús dice una sola frase, extiende tu mano. Esa misma mano que por años había escondido, esa parte de su cuerpo que no funcionaba, ese símbolo de inutilidad y limitación, y al extenderla, fue restaurada, totalmente sana, delante de todos, en el mismo lugar donde lo habían juzgado. Jesús no solo restauró su cuerpo, restauró su dignidad, su identidad, su capacidad de abrazar, de trabajar, de tocar, de recibir. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer contigo, porque quizás tú también tienes algo seco, una fe apagada, un área emocional dañada, un pasado que aún te persigue, un trauma que no superaste, una herida que nadie conoce y la has escondido por miedo al rechazo. Has aprendido a convivir con esa parálisis interior. Has venido a la sinagoga, pero nunca te expusiste. Hoy Jesús te mira y te llama al frente, no para juzgarte, sino para sanarte. Extiende tu mano. Extiende tu herida, extiende tu pasado, extiende tu miedo, extiende tu alma. Y en ese acto de fe, algo sobrenatural ocurre. Lo seco comienza a recibir vida. Lo que no se movía comienza a responder. Lo que parecía muerto se llena de función, y lo oculto se convierte en testimonio público de la gloria de Dios, porque cuando Jesús toca tu herida, deja de ser herida para convertirse en milagro. No, sigas escondido. Hoy es el día en que tu mano seca será restaurada. El encuentro de Pedro con Jesús tras la negación, cuando fallas, pero el amor de Dios te vuelve a levantar. ¿Alguna vez le fallaste a Dios? ¿Le prometiste que no lo ibas a volver a hacer y lo hiciste? ¿Le dijiste que ibas a cambiar, pero caíste otra vez? ¿Te alejaste después de haber estado tan cerca? ¿Sientes que tu error fue tan grande que ya no hay vuelta atrás? Entonces necesitas conocer a Pedro, y no al Pedro que predicó en Pentecostés, ni al que sanaba a enfermos con su sombra. Hoy vamos a mirar al Pedro que negó al Maestro, al Pedro quebrado, al que lloró amargamente, al que se sintió traidor. La historia es conocida, pero a veces no profundizamos en el alma del hombre detrás del nombre. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo en el monte de la Transfiguración. Caminó sobre las aguas. Fue testigo de milagros extraordinarios. Tenía una relación íntima con el Hijo de Dios, pero también era impulsivo. Y un día, lleno de fervor, le dijo a Jesús:
Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Estoy dispuesto a morir contigo. Jesús, con esa mirada que ve más allá de las palabras, le respondió con ternura: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro lo negó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No lo conozco. Jamás estuve con él. No sé de quién me hablan. Y entonces el gallo cantó. La Biblia dice que Jesús lo miró. Una mirada que no fue de reproche, sino de dolor, de compasión, de amor. Pedro, al recibir esa mirada, salió y lloró amargamente. Porque cuando sabes a quién fallaste, cuando recuerdas cuánto te amó, el alma se rompe. Te ha pasado, te ha dolido tanto tu caída, que pensaste que no merecías volver, que habías perdido tu lugar, que ya no había ministerio, llamado, propósito. Pero aquí viene lo hermoso. Jesús resucita, y cuando se le aparece a las mujeres, da una instrucción muy específica: vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Y a Pedro. ¿Por qué lo nombra aparte? Porque Jesús sabía que Pedro ya no se sentía discípulo. Sentía que había fallado tanto que ya no pertenecía. Pero Jesús le dice al cielo y a la tierra: no me he olvidado de él. Sigue siendo mío. Sigo amándolo. Sigo creyendo en él. Y más adelante, en Juan 21, ocurre el reencuentro más hermoso. Jesús aparece en la orilla del lago. Pedro, al reconocerlo, se lanza al agua, corre hacia él y en vez de reprenderlo, Jesús lo espera con fuego encendido, con pan y pescado, con una mesa preparada para un traidor arrepentido. ¡Qué imagen tan preciosa! Jesús, el resucitado, haciendo desayuno para quien lo negó. Y entonces le hace una pregunta, no para avergonzarlo, no para recordarle su pecado, sino para restaurar su corazón. Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta. Y 3 veces Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Una por cada negación, una por cada herida, una por cada lágrima. Y Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Le devuelve su llamado, le restaura su propósito, lo vuelve a levantar como pastor, como líder, como hombre de Dios. Y aquí hay una palabra poderosa para ti: tu caída no cancela tu llamado, tu error no destruye tu destino, tu negación no anula el amor de Dios. Él sigue creyendo en ti, sigue preparándote mesa, sigue llamándote por tu nombre. Sí, le fallaste. Sí, pecaste, sí, te alejaste, pero hoy Jesús te dice: ¿me amas? No te está preguntando por tus obras, te está preguntando por tu corazón. Y si hoy puedes responder con sinceridad: tú sabes que te amo, entonces prepárate, porque Él va a restaurarte, va a levantarte, va a usar tu cicatriz como testimonio, y va a devolverte tu lugar, porque en el reino de Dios, los caídos que se levantan con humildad se convierten en columnas. El llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro. Cuando Dios también llora contigo antes de obrar el milagro, ¿alguna vez te dolió tanto una pérdida que sentiste que Dios llegó tarde? ¿Oraste por algo y no pasó? ¿Clamaste por sanidad y llegó la muerte? ¿Rogaste por ayuda y el silencio fue tu única respuesta? Entonces necesitas mirar con ojos nuevos esta historia, no solo como un milagro de resurrección, sino como una manifestación profunda del corazón de Jesús. Lázaro, María y Marta eran amigos cercanos de Jesús. Lo hospedaban, lo servían, lo escuchaban. Tenían intimidad con él. Un día Lázaro enferma gravemente y ellas mandan a llamar a Jesús con un mensaje simple pero cargado de esperanza: Señor, el que amas está enfermo. No dijeron el fiel, ni el que sirve, ni el que ora mucho. Solo apelaron a lo que sabían:
que Jesús lo amaba. Y tal vez tú también has orado así alguna vez. Señor, tú sabes cuánto te amo. No me dejes caer. Dios, no por mis méritos, sino porque soy tu hijo, por tu amor. Pero entonces ocurre lo inesperado. Jesús no corre, no parte de inmediato, no llega al momento. Se queda 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando finalmente decide ir, Lázaro ya había muerto. 4 días llevaba en la tumba. 4 días, Marta sale al encuentro de Jesús y le dice una frase que probablemente tú también has dicho. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No lo acusa, pero le hace sentir su dolor, su decepción, su frustración santa. Jesús le habla de resurrección, le recuerda su poder, pero Marta aún no entiende. Porque a veces, cuando el alma está rota, ni las promesas suenan claras. Luego María también sale, cae a sus pies, y dice exactamente lo mismo. Si hubieras estado aquí, y aquí ocurre algo que revela el corazón tierno y compasivo del Salvador. Jesús, viendo su llanto y el de los que estaban con ella, se estremeció en espíritu y lloró. El Hijo de Dios lloró, y no por falta de fe, no porque no supiera lo que iba a hacer, no por desesperación. Lloró porque su amor es real, porque Él se duele con nuestro dolor, porque el sufrimiento humano le importa, porque aunque va a obrar el milagro, primero se sienta a llorar contigo. ¿Qué Dios tan cercano tenemos? No es un Dios frío, distante, impenetrable. Es un Dios con entrañas, con lágrimas, con compasión. Jesús podría haber dicho, dejen de llorar, ya lo voy a resucitar. Pero no lo hizo. Primero compartió el duelo, primero mostró su humanidad, y después de llorar, ordenó que quitaran la piedra. Marta, aún confundida, le dice, Señor, ya hiede. ¡Qué frase tan humana! Ya es tarde, ya está descompuesto, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús le responde con una promesa eterna. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces grita con voz de autoridad, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, envuelto en vendas, con olor a tumba, pero vivo, resucitado, transformado. Y aquí hay una palabra directa para tu corazón. Tal vez tu situación huele a muerto, tal vez tu fe está enterrada, tal vez lo que soñabas ya tiene 4 días de silencio, pero Jesús está viniendo. Y cuando Él llega, no importa cuánto tiempo pasó, no importa si todo hiede, no importa si nadie cree, Él puede resucitar lo que tú pensabas que estaba terminado. Él puede hablarle vida a lo que tú ya lloraste. Él puede remover la piedra y devolverte lo que habías perdido. Y mientras lo hace, Él llora contigo. Te abraza, te siente, te entiende, así que no pierdas la esperanza. Si aún estás llorando, Él también, y cuando Él llora contigo, es porque está a punto de resucitar algo. El ladrón en la cruz, cuando parece demasiado tarde, pero la gracia de Dios te alcanza en el último segundo. ¿Alguna vez pensaste que ya era demasiado tarde para ti? Demasiado tarde para volver, demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para recibir perdón, demasiado sucio, demasiado roto, demasiado lejos. Entonces, déjame contarte lo que pasó en las últimas horas de Jesús, y cómo un hombre al borde de la muerte se convirtió en el primer redimido de la cruz. La escena es una de las más dolorosas y sagradas de toda la Escritura. Jesús ha sido azotado, burlado, escupido, coronado con espinas, y ahora está clavado en una cruz, agonizando entre 2 criminales, 2 hombres también crucificados, ambos culpables, ambos merecían ese castigo según la ley romana, pero entre ellos está el inocente, el santo, el Salvador, y es en ese escenario, con el cuerpo colgando, la sangre cayendo y el cielo oscurecido, donde ocurre una de las conversaciones más transformadoras de la historia. Uno de los ladrones, consumido por el dolor, la ira
O el resentimiento se burla de Jesús. Le dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todavía con el corazón endurecido. Todavía queriendo milagro, sin arrepentimiento. Todavía burlándose, aunque está muriendo. ¿Te suena familiar? Hay quienes, incluso en su dolor, prefieren mofarse de Dios que abrirle el corazón. Prefieren morir maldiciendo que vivir rindiéndose. Pero el otro ladrón, el otro crucificado, hace algo impensado. Lo reprende y dice con humildad brutal, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ahí comienza la transformación. Reconoce su culpa, reconoce la inocencia de Jesús, reconoce su necesidad, y entonces, con el último aliento de su vida, dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué oración tan corta y tan poderosa. No hay fórmulas, no hay teología, no hay discurso, solo una súplica humilde y un corazón abierto, y Jesús, en medio de su propio dolor, con la respiración entrecortada, con los clavos aún en sus manos, responde con la promesa más gloriosa, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no después de purgar tus pecados, no después de pasar por un proceso religioso. Hoy, eso es gracia, eso es salvación, eso es el escándalo del Evangelio. Un ladrón colgando de una cruz es acogido en los brazos de la eternidad por el mismo Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que nunca es tarde, nunca estás demasiado lejos, nunca eres demasiado culpable. Ese hombre no fue bautizado, no predicó, no sirvió en un templo, no hizo buenas obras, solo creyó, reconoció y pidió. Y eso fue suficiente para entrar en el cielo. Oh, qué mensaje para los que están al borde. Para los que piensan que Dios ya cerró el libro, para los que sienten que su vida fue desperdiciada, Jesús está en la cruz, pero sigue salvando. Y hoy te dice a ti, aunque estés colgando de tus errores, aún puedo alcanzarte. Aunque el reloj espiritual marque los últimos segundos, mi gracia no tiene límite. Pide y te responderé. Cree y entrarás conmigo. Porque la salvación no es un premio por tus obras, es un regalo para tu fe, y si el ladrón encontró el paraíso, tú también puedes encontrarlo, aquí, ahora, con una oración sincera, cierre y llamado a la acción. Los que llegaron hasta el final están siendo marcados por Dios. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, déjame decirte algo con todo el fuego y la ternura del Espíritu Santo. Eres un elegido. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos tienen la perseverancia, la sed, la humildad y el anhelo espiritual de sentarse a los pies de Jesús durante tanto tiempo. Pero tú llegaste, y eso significa algo. Significa que el Espíritu de Dios te está marcando. Significa que no estás aquí por casualidad, no tropezaste con este video por accidente. Dios te trajo, Dios te preparó, Dios te está hablando. A lo largo de estos 14 bloques hemos atravesado el dolor, el rechazo, el abandono, la traición, el pecado, la pérdida, la culpa, y en cada uno de ellos vimos cómo Dios trabaja, cómo ama, cómo sana, cómo levanta. Hoy sabes que, cuando te hacen daño, Dios no se aparta. Que en la cisterna, en el huerto, en la cruz, en la tumba, Él sigue obrando. Que cuando todo parece perdido, Él ya tiene preparado el próximo capítulo. Y si tú llegaste hasta aquí, quiero que comentes esta frase en los comentarios, como un acto profético, como un testimonio espiritual, como un sello de fuego. He llegado hasta el final, porque Dios aún no ha terminado conmigo. Escribe esa frase ahora mismo.
Haz que tu nombre quede registrado en esta comunidad de fe como parte de los valientes que permanecen, que escuchan hasta el final, que están siendo transformados por el poder de la palabra, porque al comentar eso estarás marcando un antes y un después en tu vida. Estarás dando un paso de fe. Estarás confesando que lo que Dios comenzó en ti, lo va a terminar. Y ahora, escúchame bien. Si este mensaje tocó tu vida, no te vayas sin compartirlo. Hazlo como un acto de amor, porque así como tú necesitabas esta palabra, hay miles de almas que están gritando en silencio por una señal, y este video puede ser esa señal. Tu compartir puede salvar una vida, puede restaurar una familia, puede traer de vuelta a casa a un hijo pródigo. No subestimes el poder de lo que acabas de vivir. Suscríbete a este canal, no por números, no por estadísticas, sino porque este canal es un altar encendido, un refugio para corazones rotos, una iglesia digital para quienes no tienen dónde congregarse. Y si ya estás suscrito, te bendigo, te honro, te abrazo, eres parte de esta familia espiritual. Y juntos vamos a seguir creciendo, sanando y caminando hacia todo lo que Dios prometió. Ahora te invito a quedarte unos minutos más en silencio. No cierres el video aún. Deja que la música que está sonando ahora acaricie tu alma. Quédate quieta, sin prisa, solo tú y Dios. Y mientras escuchas, levanta tu corazón, dile gracias, adóralo. Háblale, no necesitas muchas palabras, solo dile, gracias por hablarme hoy, Jesús. Gracias por no olvidarte de mí. Y si puedes, cierra tus ojos y quédate así unos minutos más. Porque cuando termina la palabra, comienza la adoración, y esa adoración es donde el milagro se termina de completar. Hasta aquí este estudio bíblico. Si el Señor tocó tu vida, dime en los comentarios, ¿qué bloque fue el que más te habló? ¿En cuál sentiste que Dios te miró a los ojos? ¿En qué parte rompiste a llorar? Estoy leyendo cada mensaje y estoy orando por cada persona que comenta. No te vayas, no te apagues. Sigue viniendo. Este canal es tu casa y aquí nunca más estarás solo. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga y te abrace hasta que sane todo. Lo que nadie ve, Dios lo transforma. Así trabaja cuando te hacen daño. Padre Santo, Dios de amor, tú que ves lo que nadie ve, tú que conoces el rincón más oculto del alma, tú que estás presente en las lágrimas que nadie escucha, hoy venimos delante de ti con un clamor profundo, sincero, urgente, porque esta oración no es solo un rezo, es el grito ahogado de tantos corazones que han sido heridos en silencio. Es el eco del dolor de aquellos que han sido traicionados, rechazados, burlados, ignorados, y que aún así se aferran a ti como su única esperanza. Señor, hoy intercedo por cada persona que escucha esta oración con un alma rota, por cada uno que fue dañado por palabras que no se pueden olvidar, por miradas que humillaron, por manos que golpearon, por ausencias que destruyeron, por traiciones que marcaron. Tú lo viste, Señor, aunque nadie más lo vio. Tú estabas allí, estabas en la habitación donde se lloró en silencio. Estabas en ese baño donde se escondió el llanto. Estabas en esa conversación que desgarró el alma. Estabas en ese mensaje que hirió, en ese abandono que dolió, en ese rechazo que todavía sangra, y mientras todo parecía silencio, mientras parecía que el cielo estaba mudo, mientras los demás seguían su vida como si nada, tú ya estabas obrando. Tú no ignoraste el dolor, tú no cerraste los ojos, tú no diste la espalda, tú empezaste a transformar, porque ese es tu carácter, Señor, el de un Dios que no desprecia un corazón quebrantado y humillado, el de un Dios que toma lo que está roto y lo hace nuevo,
el de un Dios que no permite que el dolor sea en vano, el de un Dios que usa las heridas como puertas a la gloria. Oh Jesús, ¿quién como tú para entender al herido? Tú que fuiste traicionado por un amigo, tú que fuiste negado por un hermano, tú que fuiste azotado por hombres a los que viniste a salvar, tú que colgaste de una cruz por amor a los que te escupieron. Tú sabes lo que es ser herido y aún así amar. Y por eso hoy te pedimos, sánanos, Señor. Restaura lo que el daño quiso destruir. Devuélvenos lo que nos arrebataron. Y hazlo con tu toque suave, con tu voz dulce, con tu presencia gloriosa. Señor, hay quienes están escuchando esta oración con lágrimas corriendo por su rostro, porque el dolor que sienten es más profundo que lo que pueden explicar. Y tú lo sabes, tú lo entiendes, tú los amas. Espíritu Santo, desciende ahora mismo como bálsamo sobre cada corazón herido, como aceite sobre cada grieta, como fuego que consume la amargura, como luz que disuelve la oscuridad emocional. Te pido ahora, en el nombre de Jesús, que comiences a hacer lo que nadie más puede hacer. Sana recuerdos, rompe cadenas del pasado, libera la mente de pensamientos destructivos, cierra puertas de dolor abiertas por la traición. Sopla vida sobre las áreas que fueron declaradas muertas. Señor, transforma lo que nadie vio. Haz del desprecio una plataforma de destino. Haz del rechazo una oportunidad para escuchar tu voz. Haz del abandono un espacio para tu abrazo. Haz del daño una escuela de fe, porque aunque el enemigo planeó destruirnos, tú has decidido levantarnos, y no solo para sanar, sino para sanar a otros, no solo para restaurarnos, sino para convertirnos en restauradores, no solo para sobrevivir, sino para testificar con autoridad. Señor, te presento ahora a las mujeres que fueron abandonadas por un esposo, a los niños que crecieron sin el amor de un padre, a los jóvenes que fueron abusados, rechazados, despreciados, a los adultos que todavía llevan en sus hombros traumas de infancia, a los ancianos que han sido olvidados. Te presento a los que no confían más en nadie, a los que ya no oran porque creen que no vale la pena, a los que aún creen en ti, pero no se creen dignos de tu amor, a los que están esperando justicia, pero lo único que reciben es silencio. Dios de justicia, Dios de misericordia, haz algo hoy. Hazlo ahora, rómpenos si es necesario, pero vuélvenos a formar. Toma las piezas del alma y sopla sobre ellas vida nueva. Toma las ruinas y reconstruye tu templo en nosotros. Toma las lágrimas y haz las semillas de gozo. Tú dijiste que darías belleza por ceniza. Tú prometiste manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hoy reclamamos esa promesa, no por mérito, sino por gracia. Y te pedimos, Señor, haznos recordar que aunque nadie lo vio, tú lo viste. Y lo que el mundo no valoró, tú lo estás usando para tu gloria. Padre, yo declaro que cada herida del alma se convierte hoy en una cicatriz gloriosa, una marca del poder de tu amor, una evidencia de que el infierno no venció, de que el daño no tuvo la última palabra. Declaro que el que ora con fe hoy será levantado, que el que escucha con lágrimas será consolado, que el que se siente invisible será visto y honrado por ti, porque tú no olvidas, tú no ignoras, tú no pierdes control. Tú eres el Dios que transforma lo que nadie ve, y lo haces con poder, con ternura y con propósito. Gracias, Señor, porque esta oración no vuelve vacía, porque ya estás tocando, ya estás sanando, ya estás restaurando. Y si alguien pensó que este era su final, tú hoy le dices, no es el final. Estoy empezando algo nuevo. Lo que te hicieron, yo lo usaré para mi gloria. Amén y amén.